La apnea del sueño puede aumentar el riesgo de diabetes en un 400%. Y no sé cuántos de ustedes como pacientes han consultado ante el médico y el médico les ha preguntado sobre su calidad de sueño o si ustedes roncan, porque la diabetes se puede complicar mucho cuando el paciente tiene apnea del sueño. ¿Cómo se produce la diabetes o por qué se relaciona la diabetes con la apnea obstructiva del sueño? Cuando el paciente está durmiendo, se le está disminuyendo la oxigenación. Al disminuir la oxigenación, por dos mecanismos. Uno es por la deprivación de sueño o por los sueños interrumpidos, porque el paciente no repara, no se logran esas fases profundas del sueño, o lo segundo, por la misma falta de oxígeno. Esas dos cosas producen varias cascadas químicas. Entre las más importantes están la liberación de hormonas de estrés como la adrenalina o como el cortisol o como un estrés oxidativo. ¿Eso qué va a producir? Eso va a producir una disminución de la sensibilidad de los receptores de insulina. Les voy a explicar en términos más coloquiales. Supongamos que esta oficina sea una célula. ¿Qué va a pasar en esta célula? Los pacientes que van a entrar son los azúcares. Tienen que entrar por una puerta, esa puerta está cerrada con llave. Entonces, cuando el paciente viene, que es el azúcar, viene con una llave que se llama insulina. El paciente con diabetes mellitus tipo 2 produce insulina normalmente. Entonces viene con esa insulina y abre la cerradura normalmente está funcionando, entran y se vuelve y se cierra. Eso es lo que ocurre en un organismo normal sin problemas de oxigenación. ¿Qué pasa en un paciente con apnea del sueño? Durante la noche, cuando se disminuye la oxigenación, esa cerradura se altera, no funciona. La llave, que es la insulina, está funcionando normalmente, pero no puede abrir la puerta. Entonces los pacientes, las personas que van a entrar a este consultorio, no pueden entrar. Eso es el azúcar se empieza a acumular debido a que la cerradura no está funcionando. Entonces se empiezan a acumular afuera del consultorio y al acumularse empiezan a producir muchas complicaciones. Supongamos que esos pacientes que son el azúcar se acumulan y después de varias horas hay 20 pacientes afuera y empiezan a disgustarse y empiezan a dañar todo, empiezan a dañar los computadores, las paredes, empiezan a dañar todo. Eso mismo pasa, obviamente eso es una analogía, pero eso mismo pasa en el paciente diabético. Cuando se acumula el azúcar en una cantidad importante afuera de las células, empieza a producir muchos daños. Este sitio es una célula, pero está dentro de, por decir algo, los vasos sanguíneos. Y nosotros tenemos vasos sanguíneos en toda parte del cuerpo. Entonces tenemos vasos sanguíneos en cada rincón. Si yo me chuzo este dedo con una aguja, voy a sangrar. ¿Por qué? Porque hay una comunicación entre el corazón y hay una comunicación que llega hasta este dedo. Eso se llama una arteria. Pero la diabetes también altera los nervios. Si yo me chuzo este mismo dedo, me duele. ¿Por qué? Porque hay una comunicación entre el cerebro y este dedo que se llama nervio. Entonces la diabetes, que altera esas dos cosas, los nervios y ataca los vasos sanguíneos, es decir, ataca cualquier rincón del cuerpo. Por eso la diabetes produce tantas complicaciones. Cuando el paciente tiene apnea del sueño y la apnea del sueño está alterando esa sensibilidad de los receptores de insulina, el paciente no se va a curar. ¿Por qué? Porque lo que se le hace al paciente es tratarlo con insulina o tratarlo con un medicamento, pero el medicamento va a ser por todo el resto de la vida. ¿Qué hacen los medicamentos? Hay un medicamento que es de pronto el más usado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que se llama metformina. ¿Qué hace la metformina? La metformina mejora la sensibilidad de los receptores de insulina. En el ejemplo que les puse es como llamar a un cerrajero. Simplemente arregla la cerradura y los pacientes empiezan a entrar. Pero el medicamento no va a actuar durante toda la vida, el paciente lo tiene que volver a tomar. Entonces es como llamar al cerrajero todos los días para que venga y me organice la cerradura. Hay otros medicamentos, por ejemplo la glibenclamida o el Janumet, diferentes medicamentos que actúan de una manera distinta. ¿Qué hacen esos medicamentos? Es decirle a la persona que está afuera, a la secretaria,
El médico no los puede atender porque se quedó encerrado, entonces vuelva mañana. Entonces va a disminuir la cantidad de azúcar afuera de las células, pero realmente no es la forma más fisiológica de tratarlo. ¿Qué pasa con la apnea del sueño? La apnea del sueño es, en muchos casos, la causa de ese problema. ¿Qué hago yo con el tratamiento de la apnea del sueño? Al mejorar la oxigenación, esa cerradura va a empezar a funcionar mejor. Las personas empiezan a ingresar al consultorio normalmente, lo que pasa fisiológicamente, y el paciente probablemente ya no va a necesitar medicamentos, y lo más importante es que no van a haber las complicaciones por la acumulación de azúcar en la sangre. Si te interesa este tema sobre apnea obstructiva del sueño, o tienes algún familiar o tú mismo sufres de alguna enfermedad crónica o roncas, te invito a visitar nuestros videos aquí en Tu Salud Guía. Ayúdanos a mejorar este espacio de conocimientos. Cuéntanos qué tema te gustaría ver. Suscríbete para ver toda la información que compartimos. Recuerda, Tu Salud Guía para estar bien.